Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de la web, donde desentrañamos los secretos que nos hacen latir más fuerte. Hoy nos adentramos en un terreno, bueno, digamos que es un terreno que ha generado muchísimo debate y especulación. Vamos a hablar de un amor que se dice que es único, que desafía las convenciones, que se graba a fuego en el alma. Vamos a hablar de Nadie ama como yo a Demet. Sí, han oído bien. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, pues ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras aventuras narrativas. Este título, Nadie ama como yo a Demet, suena poderoso, ¿verdad? Como una declaración de guerra o de devoción absoluta. Y es precisamente esa intensidad la que me ha llevado a querer explorar a fondo de dónde surge esta frase, qué significa realmente y si es solo una exageración poética o si, en realidad, hay algo mucho más profundo detrás. A lo largo de este vídeo vamos a desgranar las posibles interpretaciones, a sumergirnos en las emociones que evoca y, por qué no, a reflexionar sobre la naturaleza del amor mismo. Prepárense porque vamos a viajar por un paisaje emocional bastante, digamos, interesante. A ver, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos algo así es la pasión desbordante. Imaginen a alguien que siente un amor tan intenso que cree que ninguna otra persona en el mundo podría igualar esa magnitud de sentimiento. Es como si su corazón hubiera descubierto una frecuencia vibratoria única para amar, y nadie más pudiera sintonizarla. Piensen en esas historias de amor épicas, esas que nos hacen suspirar y creer en el destino. El tipo de amor que te hace sentir que el mundo se detiene cuando esa persona especial está cerca. Es ese amor que te impulsa a hacer locuras, a sacrificarlo todo, a pintar el mundo con los colores de esa persona amada. Pero, ¿es esa la única forma de interpretar Nadie ama como yo a Demet? Yo creo que no. A veces, esa frase puede esconder también una cierta inseguridad, una necesidad de reafirmar la propia valía en la relación. Quizás la persona que lo dice siente que su amor es tan grande porque ha tenido que luchar por él, porque ha tenido que demostrarlo constantemente, o porque siente que su pareja no le corresponde con la misma intensidad. En ese caso, la frase se convierte en un grito de afirmación: mi amor es real, mi amor es válido, y si no lo ves, es porque no puedes comprender su magnitud. Es un poco como decir: mira lo mucho que yo te doy, espero que lo aprecies porque no encontrarás esto en otro lado. Y no olvidemos el componente de exclusividad. Nadie ama como yo implica una diferencia, una singularidad. Es como si el hablante se sintiera el portador de un conocimiento secreto sobre cómo amar a Demet, un conocimiento que los demás desconocen. Quizás Demet es una persona compleja, difícil de entender, y solo el hablante ha logrado descifrar su alma, conectar con sus aspectos más íntimos y vulnerables. En este sentido, el amor se vuelve un acto de comprensión profunda, de empatía total, de ver más allá de las apariencias y abrazar a la persona en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Es un amor que no juzga, que perdona, que acepta. Ahora, ¿quién es este misterioso Demet? Esa es otra pregunta fascinante. Demet podría ser una persona real, el objeto de este amor absoluto. Podría ser una figura idealizada, la personificación de todo lo que el hablante desea en una pareja. O incluso, y esto es un poco más retorcido, Demet podría ser un concepto, una pasión, un proyecto de vida. Pero si nos vamos por la interpretación más común, Demet es un nombre, un ser humano. Y la forma en que se ama a Demet, según esta frase, es única. Pensemos en los diferentes tipos de amor que existen. Está el amor romántico apasionado, ese que nos hace sentir mariposas en el estómago. Pero también está el amor de amigos, el amor familiar, el amor por un hobby, por un lugar, por una idea. Si Demet fuera una persona, ¿qué clase de amor se estaría expresando? Podría ser un amor que va más allá de la atracción física, un amor que se nutre de la conexión intelectual, emocional y espiritual. Un amor que ve la belleza en las imperfecciones, que celebra los logros del otro, que consuela en los fracasos. Analicemos el como yo. ¿Qué dice esto sobre la persona que pronuncia la frase? Sugiere que tiene una capacidad de amar excepcional. Tal vez es alguien que ha pasado por experiencias que le han hecho valorar el amor de una manera especial. Quizás ha sufrido o ha conocido la pérdida, y por eso, cuando finalmente encuentra algo o alguien que ama, lo hace con una intensidad y una dedicación que sorprenden. Es como si hubiera aprendido la lección del valor del amor de la manera más dura, y ahora la aplica con maestría.
O quizás, y aquí entramos en el terreno de la subjetividad, es simplemente una cuestión de percepción. Lo que para una persona es un amor normal, para otra puede ser la cum. Re de la expresión afectiva. La frase "nadie ama como yo a Demet" puede ser una forma de validar sus propios sentimientos, de asegurarse a sí mismo que lo que siente es especial, que es algo que vale la pena. Es una afirmación de que el amor que siente es auténtico y profundo, sin importar si los demás lo entienden o lo comparten. A veces el amor se manifiesta en pequeños detalles, en gestos que pasan desapercibidos para el mundo exterior, pero que para la persona amada son universos enteros. Un café preparado justo como le gusta, una palabra de aliento en el momento preciso, una mirada que lo dice todo. Si la persona que dice "nadie ama como yo a Demet" es alguien que presta atención a esos pequeños detalles, que se dedica a hacer feliz a Demet en su día a día, entonces su afirmación tiene mucho peso. Es un amor construido sobre la base de la cotidianidad, de la constancia, de la dedicación invisible. Pero cuidado porque en el lado opuesto, esta frase también puede sonar un poco egocéntrica. Si se dice con la intención de menospreciar o invalidar los sentimientos de los demás hacia Demet, entonces pierde su brillo y se convierte en una muestra de vanidad. El amor, en su forma más pura, tiende a ser expansivo, no restrictivo. Si realmente se ama, se desea la felicidad del otro, y si esa felicidad viene acompañada de afecto de otras personas, un amor sano debería ser capaz de aceptarlo. Sin embargo, volvamos a la idea de la comprensión única. Quizás Demet es un artista incomprendido, un genio solitario, o una persona con una sensibilidad especial. Y solo quien comparte esa misma sensibilidad, quien ha logrado ver el mundo a través de sus ojos, puede amarlo en su verdadera dimensión. Es como si hubieran descubierto un código secreto, un lenguaje propio que solo ellos dos entienden. En este escenario el amor se convierte en un refugio, un espacio seguro donde la individualidad de Demet es plenamente reconocida y celebrada. Piensen en la importancia de las palabras en la construcción de nuestras relaciones. Cuando decimos algo como "nadie ama como yo a Demet", estamos enviando un mensaje poderoso, tanto a nosotros mismos como a los demás. Estamos definiendo nuestro propio rol en esa dinámica afectiva. Estamos pintando un retrato de nuestro amor, y queremos que sea el más vívido, el más intenso. Es posible que la persona que pronuncia esta frase tenga un temperamento apasionado y demostrativo. Que su forma de expresar afecto sea exuberante, llena de gestos grandilocuentes, de declaraciones públicas. Y si Demet responde a este tipo de expresión, entonces la frase cobra sentido. Es la descripción de un amor que se vive a todo volumen, que no teme mostrarse al mundo. Por otro lado, y aquí mi lado analítico me pide un poco de cautela, también puede ser una forma de autoengaño. A veces cuando estamos muy enamorados, tendemos a idealizar a la persona amada y a nuestro propio papel en la relación. Creamos una narrativa donde nuestro amor es el más puro, el más profundo. Es un mecanismo de defensa, quizás, para proteger ese sentimiento que tanto valoramos. Pero, ¿qué pasa si Demet, objeto de este amor tan particular, no está presente o no puede corresponder de la misma manera? La frase podría entonces hablar de un amor no correspondido, de una devoción unilateral que se aferra a la esperanza de ser vista y valorada. Sería el eco de un corazón que late con fuerza por alguien que quizás ni siquiera se entera de la magnitud de ese sentimiento. Un amor que se alimenta de sí mismo, que encuentra su razón de ser en la propia intensidad del amar. En cualquier caso, la frase "nadie ama como yo a Demet" nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor humano. Nos habla de pasión, de dedicación, de comprensión, de exclusividad, de autoafirmación y, en ocasiones, de la propia vulnerabilidad. Es una ventana a la psique de quien la pronuncia, una declaración de intenciones, una forma de marcar un territorio emocional. Y francamente, creo que hay algo hermoso en la audacia de esa declaración. En la convicción de que nuestro amor es algo único, algo que hemos forjado con nuestras propias manos y nuestro propio corazón. Incluso si es una exageración, incluso si es una fantasía, la creencia en la singularidad de nuestro amor puede fortalecerlo, puede darnos el impulso necesario para cuidarlo y protegerlo. Así que para resumir un poco lo que hemos estado desentrañando, "nadie ama como yo a Demet" puede ser una expresión de amor pasional y desbordante, una reafirmación de la propia valía en la relación, una declaración de comprensión íntima y exclusiva, o incluso en algunos casos, una señal de inseguridad o de autoengaño. La clave está en el contexto, en la persona que lo dice y, por supuesto, en ese misterioso Demet.
Lo que sí es innegable es que esta frase evoca una intensidad emocional muy particular, una que nos invita a pensar en la profundidad y la diversidad de las formas en que podemos amar. Espero de verdad que viaje por las interpretaciones de esta intrigante frase les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han escuchado esta frase antes? ¿Qué les sugiere? ¿Creen que el amor puede ser medido o comparado? Déjenme sus opiniones y experiencias en los comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera que disfrute de una buena reflexión sobre las emociones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.